Muy bien. Muchísimas gracias a los miembros del panel. El siguiente panel se titula Los Estados Unidos y la nueva agenda de América Latina. Iniciamos con la presentación del señor Raúl Herrera, socio de Arnold & Porter, grupo corporativo y de valores, donde se concentra la práctica de operaciones corporativas y financieras internacionales. El señor Herrera ha estado involucrado en transacciones en todos los países de América Latina y el Caribe. Representa organismos multilaterales y bilaterales, así como patrocinadores en su financiación de proyectos y transacciones de capital privado. De modo que dejo ante ustedes al señor Raúl Herrera. Por favor. Bienvenidos al panel 2 del día. El tema que será debatido por los panelistas es los Estados Unidos y la nueva agenda de América Latina. Tengo la buena fortuna de presentarles 4 panelistas distinguidos con amplia y profunda experiencia en el sector privado, como también en el sector público en sus países, y con conocimiento de los temas más relevantes que afectan a los países de la región. Ahora, en la mayoría de foros de esta naturaleza, cuando se habla de los Estados Unidos y América Latina, el enfoque normalmente es a los países como Brasil, México, Chile, etc. Este panel nos dará un enfoque más amplio y relevante con respecto al tema que tenemos enfrente, y espero que nos traiga un debate muy animado, ¿ok? Los panelistas son el señor Jaime Alemán de Panamá. Jaime fue fundador y es socio del Buffet Alemán Cordero Galindo y Lee en Panamá. Fue embajador de su país ante los Estados Unidos y anteriormente fue consejero especial del presidente de Panamá, como también ministro de Gobierno y Justicia de su país. Comenzó su carrera como abogado en el Banco Interamericano de Desarrollo, muy jovencito, donde éramos colegas. El siguiente panelista, Camilo Atala, de Honduras. Camilo es presidente del grupo financiero Ficosa, que incluye el banco más importante de su país, con operaciones y bancos en los otros países de Centroamérica y Panamá, como también operaciones en los Estados Unidos. Además del banco, el grupo incluye empresas de seguros, casa de bolsa, tarjeta de crédito y casa de cambio. Camilo representa el sector privado en las negociaciones con Estados Unidos del Plan Alianza de la Prosperidad Triángulo Norte, y va a dirigir algunas palabras sobre ese punto muy especial. Y no voy a mencionar de Camilo que está en la lista de los hombres más ricos de la región. Iba a hacerlo, pero no lo va a hacer, ¿okay? El siguiente panelista, Tomás Dueñas, de Costa Rica. Tomás se ha distinguido como empresario y diplomático de su país y en foros internacionales como la Cumbre de la Doha y el Aspen Institute. Fue ministro de Relaciones Externas y Comercio, como también embajador ante la Casa Blanca y la Unión Europea, y nos va a dar un toque sobre la distinción siendo embajador en esos dos campos muy importantes y cómo afectan esas relaciones a América Latina.
Y en el sector privado fue director general de ESCO Interamericana, empresa regional líder en el diseño y venta de sistemas para la industria de la construcción. Y también es director de Premium Group Holding, una family office en Costa Rica. El último panelista y que nos va a dirigir algunas palabras es el señor Raúl Herrera, y ha sido presentado por el distinguido señor. Lo que quiero destacar de Raúl, además de las palabras que se han dicho, es que fue consejero general de la Corporación Interamericana de Inversiones, donde también fuimos colegas, y tiene un amplio conocimiento de la región y mantiene un acercamiento muy especial con todas las entidades financieras multilaterales y bilaterales que operan en la región. Y su servidor, Roldán Trujillo, soy de los Estados Unidos, soy el fundador y Senior Managing Director de CIFI, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura. Proveemos financiamiento y asesoramiento a empresas del sector privado en infraestructura en toda la región de América Latina y el Caribe. Bueno, pues vamos a empezar el panel con una introducción al tema por Raúl Herrera, y inmediatamente después de esas palabras de Raúl, los panelistas tendrán la oportunidad de reflejar y hacer unos comentarios sobre el tema, y luego yo les voy a dirigir algunos temas adicionales para que contesten, y todo va a ser breve, ¿ok? Unas contestaciones muy al punto. Gracias. Raúl, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Roldán. Antes de iniciar, quiero agradecer a los anfitriones de SEAL Puerto Rico, y felicitarlos por el oportuno del mismo. El tema podrá ocupar el resto del día, aunque tenemos otros expositores y, mejor aún, otros paneles para presentarse. Pero este es el momento para comenzar la conversación del tema de este panel. Una serie de indicios recientes nos hacen pensar que Latinoamérica está regresando a los primeros lugares de atención de la política exterior norteamericana. Inferimos esto por señales como el mensaje del presidente Obama en la Cumbre de las Américas y su llamado a la unidad de los países miembros, o las declaraciones en Madrid del amigo consejero del Departamento de Estado, el embajador Tom Shannon, respecto a que Centroamérica es una de las 5 prioridades de la política exterior de ese gobierno en el mundo. Esos son los más recientes indicadores de la aproximación de los Estados Unidos al resto del continente. La administración del presidente Obama ha reanudado relaciones diplomáticas con Cuba y ha comenzado el acercamiento con Venezuela. Esto está impulsado con algunas iniciativas como lo del Triángulo Norte, del cual el amigo Camilo va a comentar, para promover el desarrollo en un área que genera mucha migración ilegal hacia los Estados Unidos. Y se está comprometiendo poco a poco al respaldar el desarrollo continental. By the way, el tema apertura con Cuba es histórico y le saca el aire a los argumentos de separarse de los Estados Unidos con otros bloques, y a la misma vez le da un impulso al argumento de que el hemisferio integrado da gran oportunidades para todos. Estos signos nos hacen pensar en una coyuntura en que nos pone como región frente a una serie de desafíos para aprovechar el momentum diplomático y político que esto implica. El que la región centroamericana esté en la lista de intereses no hace sino reforzar lo dicho por el presidente Obama en la cumbre de la OEA. Ni Estados Unidos ni el resto del continente es una isla. Lo que nos ocurre a unos afecta a otros. Lo que sacude la economía mundial nos sacuda a todos. Quiero invitarlos a analizar varios temas que se ven desde Washington
y que estoy obligado a conocer por razones de mi posición y mi actividad profesional. Soy latinoamericano de origen de Panamá. Pensemos que Estados Unidos es el país que suele intervenir en escenarios donde está en juego la economía del mundo, la lucha contra el terrorismo y las grandes crisis humanitarias. Por eso es que Latinoamérica debe estar muy consciente de la realidad del momento para encaminar de la mejor manera sus pasos ante esta coyuntura política y diplomática que supone el interés de ese país a la región. El entorno político tiene varios elementos que ayudan a comprender el contexto global y la agenda de la diplomacia norteamericana. Así tenemos 5. 1. La expansión de la economía china convirtió las tradicionales relaciones entre economías del hemisferio norte sobre las del sur y a una economía en que los actores del lejano oriente ahora influyen de una manera sobrepotente en el resto del mundo. 2. La guerra contra el extremismo, ISIS, Hamas, Al-Qaeda, movido de un extremo del mundo a otro, es sin duda un tema de interés estratégico para los Estados Unidos, dados los tremendos riesgos que implica para la paz mundial, los intereses de sus ciudadanos y los aliados. Y parecido y relacionado con ese tema de riesgos está el riesgo nuclear, que se ve principalmente en Irán y Corea del Norte, porque la paz y el equilibrio de todo el planeta depende de las decisiones de países donde la democracia y el derecho internacional tiene poca relevancia. Tercero, en simultáneo, las complicaciones relacionadas entre Estados Unidos, Siria, Egipto, Libia complican el escenario cercano de una zona que produce una importante cuota de combustible, riesgo que sigue siendo problema latente y preocupante. Cuarto, a esto se suman las tensiones de Europa con la crisis griega que ha sacudido la Unión Europea, el escenario que se agrava aún con la invasión rusa a Crimea y los derivados en materia política y económica. Por último, los Estados Unidos han tomado en cuenta a Centroamérica, extendiéndose un poco en Latinoamérica, puesto que existe el elemento de la cercanía geográfica. Los fenómenos sociopolíticos que vive nuestra región latinoamericana tienen repercusiones de diversas índoles en la unión de ese país y provocan problemas a los Estados Unidos, tal como el fenómeno migratorio, narcotráfico y el precario equilibrio de la democracia de la región en algunos países. Cada vez que estos 3 ejes padecen crisis, los Estados Unidos registran alguna otra manera la reacción, tanto de interés doméstico y foráneo, y percibe diferentes escalas y reclaman distintas soluciones. La pregunta es, ¿qué oportunidad tiene Centroamérica y la región en este listado de 5 prioridades de ese país? A mi parecer, Latinoamérica tiene como principal atractivo ser una de las regiones del mundo donde no hay conflictos belícolos tan violentos como lo que registran en muchas otras partes del país, del planeta. Hemos soportado las crisis mundiales con bastante estabilidad, gracias a la buena parte de que tenemos un sistema bancario sólido y bastante independiente, aunque no tan profundo como quisiéramos, respecto al resto del mundo. Obviamente, esto no quiere decir que somos una isla pegada a la frontera norteamericana. Somos una región bastante estable, con crecimiento moderado y buenas expectativas. Y los Estados Unidos han tomado en cuenta estas ventajas. Pero sobre todas estas bondades de la región, tenemos a nuestro favor el despertar de las sociedades ante la ineficiencia de los gobiernos en lo que yo llamo la primavera latinoamericana, en los países como Chile, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde la presión de los ciudadanos ante el sistema de pesos y contrapesos de la democracia comienzan a hacer funcionar el control contra la corrupción y la administración de justicia. Por contraste y haciendo un ejercicio objetivo sobre nuestra realidad, debemos entender que también tenemos problemas serios capaces estos de afectarnos y comprometer nuestro futuro, pero que también afectan de alguna manera los Estados Unidos.
Latinoamérica tiene una democracia complicada, ineficiente para manejar las variables que se desprenden del crimen organizado, el desarrollo humano, económico es asimétrico y bueno, una incontable debilidad institucional. La región se ha empobrecido en buena parte por la distribución de riqueza, que es marcada desigual. Hay poca inversión en la innovación y los modelos de desarrollo social y económico parecen que no tener relación alguna entre ellas. Somos una región violenta entre nuestros propios países. Sin embargo, no tenemos una guerra declarada y hoy por hoy El Salvador está marcando un nivel de violencia terrible, casi 2.000 muertos el mes pasado. Guatemala enfrenta una crisis política sin precedente, generalizadamente extendida, denuncias por la Comisión CICIG de la ONU, y en los últimos meses, en el mismo Honduras, los tal indignados reclaman que ese país debe establecer un mecanismo similar al CICIG en Guatemala. Sin embargo, entre las prioridades sigue siendo esta ahora una recién declarada. Resalta el tema de migración hacia los Estados Unidos, que nuestros países no tienen en muchos casos la opción, pero más como necesidad por el crimen, narcotráfico y que viene de otras partes del continente y traspasan hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy ha afectado la sociedad, la economía, la política y la forma de vida. Hoy Centroamérica, y en particular El Salvador, Honduras y Guatemala, batallan por mejorar al interno sus sistemas de justicia y democracia, pero no consiguen detener el flujo de los inmigrantes. Entendemos la atención y la prioridad de Washington que le ha dado a Centroamérica no es una concesión ni una dádiva, sino es una auténtica preocupación que bien vale la pena afrontar y aprovechar colectivamente. Pero eso, digo, a pensar de todo esto, el panorama es esperanzador. Nuestra región tiene mucho por hacer para ganarse el respaldo de los países vecinos y los Estados Unidos y avanzar soluciones de los problemas. Tal manera de asociar con los Estados Unidos nos alberga sea de un tremendo impacto y de potencial para conseguir los cambios importantes en el futuro cercano. No es decir que nosotros no deberíamos extender nuestras relaciones con otros países en un mundo multipolar, pero solo para reconocer que los Estados Unidos debe ser un socio de la región. Y quiero ahora comentar sobre los Estados Unidos en la agenda latinoamericana. Dado la reciente influencia de Washington en la zona que puede apoyar el desarrollo de la democracia y sus instituciones en cada país, el concepto es apoyar y no es ni generar ni imponer. Es a nuestros países a los que les corresponde empezar ese y otros procesos si queremos seguir fomentando esa relación y aprovechando esta apertura que existe hoy. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Mejorar la carga tributaria para dotarle más recursos al Estado, pero a la vez estar claros que el control de la calidad y el destino del gasto público tiene que mejorar para erradicar la corrupción y llenando las carencias que nuestros pueblos tienen como fruto de la ineficiencia de los gobiernos. Debemos entender que el futuro de la región no está todo lleno de esperanzas si seguimos haciendo lo mismo, porque los valores de las materias primas y los commodities están ahora bajando y los costos de financiamiento subiendo. Eso le alza el costo de importación de los Estados Unidos por la fuerza del dólar y la depreciación de las monedas. Como dijo el amigo don Enrique Iglesias recién, se terminó la fiesta. CEPAL está prognosticando una baja fuerte
parte sur de la región, mejorando un poco Centroamérica y el Caribe. Esto es resultado de los 3 Cs, en inglés, China, Commodities and Currency. Y así como esos puntos, muchos otros deben de ser abordados por nosotros y en conjunto con la claridad que solo actuando organizadamente podemos enfrentar el tamaño del desarrollo, desafío social y actual. Y no solo son los gobiernos que pueden hacer esto solo, ni los empresarios. Tiene que ser algo en conjunto entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. Aclaro que a partir de mi análisis, nuestra generación no verá una Latinoamérica sin fronteras. Linda aspiración, difícil resultado. Al menos no fronteras como las que hoy conocemos. Si queremos avanzar efectivamente, los pueblos deberían comenzar a unificar el continente en materia de respeto de derechos humanos, materia de lucha contra el crimen organizado y el desarrollo y la educación de cada uno. También tenemos que fortalecer las instituciones. Digo que no veremos la desaparición de las fronteras ni geográficas ni políticas, pero todavía tenemos la cultura y el idioma que nos mantiene y nos une aún más. Lo que sí se va a desaparecer con un poco de esfuerzo y mucho compromiso son las diferencias entre los principios que rigen nuestros países y que nos complica la acción en bloque. Cuando Latinoamérica comprende que la democracia y sus mecanismos de control pueden funcionar y deben hacerlo en común, acuerdo, primero a lo interno y posterior a los vecinos, hubiéramos dado un gran paso. De la misma manera, cuando en el continente comprendemos que el centro de nuestro esfuerzo debe ser el humano, la educación y el beneficio de todos, habremos dado otro salto inmenso. Igual lo mismo ocurriría cuando la paz social deje de ser un fenómeno de cada país y se convierte en tarea de cada país y en las regiones. Estados Unidos es desde esta perspectiva un socio ideal, cercano, con experiencia en superar las crisis sociales, económicas y políticas, estable en su entorno democrático, en la cual funciona y puede servirnos como ejemplo. Influyente, en tanto capaz de darnos oportunidades para resolver los conflictos nuestros, con o sin su participación directa, pero sobre todo como un socio para la mayoría de las economías. Un ejemplo del apoyo que se vio de este socio era con el caso Colombia, que hasta poco fue declarado un país perdido, failed state. Y hoy por hoy es un éxito económico y esperen que se resuelva el conflicto con el FARC y lleguen a tener un acuerdo de paz. La ventaja para el gobierno de Estados Unidos respecto a la región como zona prioritaria es que el nivel de complicaciones que vivimos respecto al resto del mundo son mínimas. Nuestra región sigue siendo de la mayor historia de paz, de la paz en todo el mundo. Eso es lo que los empresarios latinoamericanos deben de entender a la hora de definir su agenda en relación con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un entorno sumamente complejo y en el cual debemos ganar un espacio a base de logros y esfuerzos con metas comprensibles en estas latitudes. Deben ser metas que suponen mejoras claras en el desarrollo de nuestros países, evidenciando en su gestión la integralidad de los sectores que intervienen para alcanzar esas metas. Termino con unas palabras de reflexión. Por ser Washington un centro de decisiones e influencia global y se aumentó después de la crisis 08-09 en términos del papel del Tesoro, el papel de las instituciones multilaterales, cuando hubo una nube negra y se cerró financiamiento en todo el mundo, es importante entender que la comunicación de los esfuerzos y los logros que hacemos como países debe ser adecuadamente manejada en este país. No es razonable trabajar duro
en los países de uno y que no se conozcan acá. Así no vamos a convencer a ese socio y que se pongan a entender lo bien y lo profundo que los cambios que se están haciendo en algunos países. Los invito a reflexionar sobre el valor que tiene en este entorno el apoyo del cabildeo. Es una herramienta no más que un vehículo en que permite transparentar y discutir con miembros del Congreso, la misma administración, Poder Ejecutivo, nuestras agendas, de tal manera de ganar un grado mayor de comprensión. Así se hace en los Estados Unidos. Desde las más grandes empresas hasta los grupos más poderosos transparentan sus puntos de interés vía este vehículo. Latinoamérica en su conjunto no lo hace. Pocos países lo han descubierto, pero no es una tarea de nuestros estados, es una tarea del sector privado, organizado en colaboración con los gobiernos para asegurar que, al margen de las diferencias ideológicas y programáticas, el esfuerzo de una política exterior unificada entre la sociedad civil y el gobierno se pone claro ante los Estados Unidos y sus autoridades. Y es una receta que creo que tiene un high ROI si se hace bien. El respaldo de un aliado y siguiendo las relaciones entre los Estados Unidos se logrará a partir de que las cosas se hagan mejor en nuestros países, por nosotros, y de esa forma poder comunicarlo a ese país vecino al norte. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Nos has dado una visión muy global, con muchos temas, pero entonces me gustaría algunas reflexiones rápidas de los panelistas, empezando con Tomás y siguiendo con Jaime y luego Camilo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y en particular muchas gracias por la invitación y muchas gracias a nuestros anfitriones puertorriqueños que nos han tratado tan bien, y ciertamente pues de parte de Costa Rica y de todos los empresarios les deseamos mucho éxito en estos desafíos que tienen por delante en la economía puertorriqueña. En mi opinión, la relación de los Estados Unidos con América Latina ha sido muy pobre en los últimos 7 años. Posiblemente debido a que la política exterior de los Estados Unidos ha estado concentrada principalmente en temas de seguridad nacional: Afganistán, Irán, Irak, Yemen, Corea, ISIS, etc. Eso y hasta cierto punto también la falta de vocación de la administración Obama hacia el comercio, que ha sido el principal engagement de los Estados Unidos con la región latinoamericana, pues ha abierto hasta cierto punto un vacío, en mi opinión, en esa relación de Estados Unidos con América Latina, y lo que ha permitido desafortunadamente es, por un lado, la entrada de China y de Rusia muy intensa en los últimos años, principalmente en el área centroamericana, Rusia, y China principalmente en el área de la América del Sur. Y por el otro lado, desafortunadamente, en esa ausencia de comercio, de tratados de libre comercio, de fortalecimiento institucional que trae ese compromiso de acuerdos comerciales entre los Estados Unidos y los países de la región, le ha abierto también la oportunidad a que en vez de estar hablando de desarrollo y de comercio y de fortalecimiento institucional, muchos de nuestros países se han ido a la retórica ideológica, y la retórica ideológica no nos lleva a fortalecimiento económico de la región. De manera de que yo creo que mi principal observación, Roldán, sería de que tenemos nosotros como empresarios y como entes
influyentes en nuestras sociedades, deberíamos de recordarle a nuestros gobernantes y a nuestros partidos políticos de que ideología, déjenmela a un lado, y ahí podemos ser uno de un lado y del otro, pero que fundamentalmente el más grande desafío que tiene nuestra región es el desarrollo económico. Y el desarrollo económico no se conduce por temas ideológicos, sino que se conduce por temas que son muy, muy concretos. Gracias, Tomás. Y si entiendo bien, o sea, como un buen empresario, un buen diplomático, has apuntado a un tema muy, muy importante ahí, y es la parte de desarrollo económico que es necesario transferir. Lo que sucede de las palabras de Raúl, yo creo, es que como en América Latina no hay amenazas de terrorismo contra los Estados Unidos, hay poco violencia entre los países, entonces no levanta los temas importantes para los Estados Unidos, no se levantan en América Latina, y por eso no hay atención. Entonces la atención tiene que venir de los países de América Latina para llamar la atención en Estados Unidos. Entonces, Jaime, por favor. Diría que las relaciones de Estados Unidos con América Latina probablemente están en un punto óptimo en el día de hoy. Si uno ve hacia atrás, los 60, casi linchan al presidente Nixon en Venezuela, todo cambió para mejor. Primero, bueno, con el Tratado Torrijos-Carter, eso quitó un roce importante que había en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica en general, pero lo más importante tal vez fue algo que no tuvo ni tan siquiera que ver con América Latina, que fue cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética se deshizo y acabó la guerra ideológica y la guerra estratégica entre Estados Unidos y Rusia por control de influencia en América Latina. Después, muy inteligentemente, los norteamericanos firmaron el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, y posteriormente pues con Centroamérica, con Panamá, con Colombia, con Perú, con lo cual las cosas mejoraron enormemente. Y además comenzaron en 1994 las cumbres iberoamericanas, cumbres de las Américas, con todos los países de América Latina. Faltaba Cuba, que era el gran impedimento, el último roce que había en las relaciones, y a raíz de lo que mencionaba el embajador Dueñas, que Rusia y China empezaron a tener más influencia en la región, los Estados Unidos muy inteligentemente este año restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba, con lo cual no queda ningún punto importante en la agenda bilateral, o por lo menos no un punto de preocupación enorme. Cuando uno ve, y yo estoy metido en think tanks en Washington, bueno, y obviamente igual que ustedes leo el New York Times todos los días, América Latina no cuenta mucho en el mundo de Washington. Los únicos dos puntos son, lo que han mencionado anteriormente, el tema de la inmigración y el tema del narcotráfico, que son puntos que están bastante controlados, y cuando lo ves vis a vis una posible guerra nuclear entre India y Pakistán, o la guerra que hay en la situación en Siria, lo que ocurrió en Egipto, lo que está pasando en Túnez, son puntos, o lo que está pasando en Corea del Norte, los problemas de nosotros son minúsculos. O sea que en efecto siento que la relación es sana, que es positiva, que es fluida, y es un reflejo también de lo bien que está América Latina. Muchas veces nos preocupamos y nos autocastigamos, y claro que queda la retórica estéril de los presidentes de Argentina, de los presidentes de Venezuela, que dan hasta pena ajena. Verdaderamente, cuando uno va a la Cumbre de las Américas en Panamá en abril y oye a estos señores hablando, se quedaron en el pasado. Venezuela, que era el único que tenía un músculo específico con el tema del petróleo, está bastante aislado, ya no tiene, a raíz de la baja en el precio del petróleo, no tiene mayor influencia, o sea que veo que es una situación sana, gracias a Dios. Gracias, Jaime. Camilo, por favor, unas reflexiones, y quisieras también que, como estás muy involucrado ahora en la alianza, si nos puedes dar algún enfoque sobre cómo van las negociaciones. Muchas gracias, Roldán, y muchas gracias por la oportunidad. Sin duda coincido con los comentarios de Tomás y de Jaime, en que sí hay un interés. Hay tres temas principales, particularmente de Estados Unidos y su interés en Centroamérica, que pasa por el tema de comercial, que fue un tema que se resolvió hace más de 13 años cuando se incorporó
CASTA y República Dominicana. El tema de seguridad, que es un tema altamente preocupante porque ha generado un nivel de inseguridad en nuestra región producto del narcotráfico y producto de ser parte de ese paso hacia el mercado de Estados Unidos. Y el tercero, el tema migratorio, que es un tema que tal vez Sudamérica no lo ve como lo está pasando. Se estima que más o menos el 9 al 10% de la población de Honduras, El Salvador y Guatemala han emigrado hacia los Estados Unidos. Eso nos ha conllevado a que Estados Unidos por primera vez ha abordado el tema de la migración y el tema del desarrollo económico en el cono norte, que es donde más ha habido impactos de la inseguridad y de la migración, con el tema de la Alianza para la Prosperidad. ¿Qué es el tema de la Alianza para la Prosperidad? Se basa en 4 pilares: en el pilar del desarrollo humano, en el mejoramiento de la seguridad, en el fortalecimiento institucional de las instituciones de los países y en el desarrollo e integración económica de los 3 países. Ese es fundamentalmente lo que es la alianza. ¿Qué aporta Estados Unidos? Pues un aporte económico, ya está en el Congreso, de $670 millones, más una contraparte de cada país para formar programas en esos 4 pilares y evitar de esa manera la migración de estos ciudadanos, de nuestros ciudadanos hacia los Estados Unidos, y hacerlo por la vía del desarrollo económico y no por la vía de la famosa muralla en la frontera con México. Eso creo que lo que está pasando es un nivel de acompañamiento a políticas y menos intervencionistas y más de acompañamiento a políticas que están desarrollando en nuestros países. Yo coincido, y lo comentábamos con Jaime antes, sobre el tema que mencionaba de Tom Shannon, cuando mencionó de que Centroamérica era una de sus 5 prioridades de las relaciones internacionales, la cual Jaime me decía, eso no puede ser, pero creo que esto tiene que pasar más por el tema de seguridad y el tema migratorio, que son problemas muy serios para los Estados Unidos. Gracias, Camilo. Se ha levantado el punto de una región sin fronteras. Me gustaría tocar ese punto específico ahora, y si Tomás nos puedes dar unas palabras sobre cómo ves una área sin fronteras. Mire, yo creo que la integración es un tema que se ha estado hablando desde la época de Simón Bolívar. Y pues creo que tomando palabras del embajador González hace un rato, que él hablaba de que pues hay un grado de retórica que es muy superior al grado de realidad de la América Latina. De hecho, la región más integrada, parece mentira, es la centroamericana. El sistema de integración centroamericano tiene más de 50 años. Pero aún así, pues pasar un furgón, un contenedor de San José a Guatemala toma más tiempo que enviarlo por barco. Y entonces, pues la integración se ha ido complicando, por así decir, por temas que van mucho más allá de los temas prácticos. Entonces usted tiene, de hecho, de que por más Mercosur, CARICOM, ALBAS, UNISUR, etcétera, todas estas instituciones que tienen como objetivo, se supone, Roldán, la integración, pues han partido de la integración, pero terminan siendo foros más que todo políticos. De manera de que yo tengo, y es una pena, pues porque yo vengo de estar en Europa, en Bruselas, en donde la Unión Europea es un milagro. Estamos hablando de 27 países que hablan 22 idiomas, que hace 30 o 40 años estaban tratando de matar entre ellos, y ahora resulta ser que están en el mismo salón hablando de integración y hablando de facilitación de comercio y de desarrollo. De manera de que nuevamente esa es nuestra esperanza. Ojalá que nosotros como empresarios en nuestras sociedades nuevamente participemos con los partidos políticos y alentemos a que la integración en nuestra región se haga una realidad. Gracias, Tomás. Nos han ya cortado el tiempo, lamentablemente, porque hay varios otros temas que nos gustaría tocar.
pero este panel ya nos están llamando la atención a la falta de tiempo, entonces nos vamos a tener que salir de la mesa. ¿Okay? Pero gracias a Tomás, Jaime, Camilo y Raúl. Seguro, excelente. Muchísimas gracias.